Hola, bienvenidos a otro podcast más de La Velita Roja. Yo soy Daniel Murguía. Hola amigos, soy Alberto, Trading Strategy. Y bueno, estaremos hablando sobre metodologías, formas de operativa, entre otras cosas. Excelente. Quiero destacar Son, primero donde estamos. Es un templo. claro, las cotizaciones allá, pantallita aquí, terminales de Bloomberg, ¿Qué más puedes pedir un día más en la oficina, literalmente? justo. Y bueno, ¿tú con qué metodologías empezaste? ¿Qué forma de operativa? Pues mira, empecé de una manera muy genérica, hermano. Creo que pues, te lo he contado muchas veces. Estudiando soportes, resistencias, patrones de vela, chartismo. Algo que realmente me tuvo estancado bastante tiempo. Y bueno, ¿tú con qué empezaste? Pues yo empecé igual con soportes y resistencias, temas en cuanto a indicadores, chartismo, todo eso de que, mira, aquí hay un patrón de hombros, Hombro, cabeza, hombro. justo cosas así, ¿sabes? Ya. Bar Después, Siso, ¿no? ¿No es el Bar anda, Siso? justo de conceptos de que hay miles de nombres para un mismo tipo de vela o un Sí, chorro de sí, sí. cosas. De hecho, también estaremos hablando un poquito de eso sobre el tema de ICT y Smart Money Concepts, que mucha gente no sabe cuáles son las diferencias. Claro. Pero posteriormente igual conocí ICT, la metodología de precisión algorítmica, con la que actualmente opero. ¿Tú con qué operas actualmente? Bueno, yo básicamente me acomodé bastante con ICT. Pues tú conoces mi operativa, hemos operado juntos y pues sí, sí tiene una gran diferencia, como tú dices, Smart Money Concept y ICT. Y bueno, ahorita el approach que le estamos dando a la comunidad, bueno, por lo menos de mi parte, es meterle mucho quantitative trading, o sea, analizar Esa matemáticamente, es otra forma de es ver el otra parte, mercado. otra manera de analizar el mercado. Es una forma matemática, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, al final, pues sí, o sea, son diferentes formas. Al final, claro. pues hay una pequeña diferencia entre la forma cuantitativa y la forma en la que lo hacemos, que es el análisis técnico. Sí, discrecional completamente. Exacto. Pero bueno, justamente estamos aquí en la CUNE tratando de justificar las entradas de manera estadística, no solamente visual. Exacto. Y entender cómo metodologías al final ver si realmente todas funcionan, hay unas que funcionan más que otras y qué variaciones hay. Por ejemplo, yo sé que muchas funcionan, pero el tema es que muchas no tienen una efectividad tan grande como lo pueden tener realmente una metodología, porque a lo mejor puedes ver un chartismo y dices, hoy se cumplió, pero se cumple una vez dentro de cosas que no son rentables, Sí, ¿sabes? una vez que no es sostenible, una vez al mes, una vez cada 2 semanas. Justo, o sea, cosas que no son sostenibles a largo plazo. Entonces, pues sí tienes que buscar al final tener una metodología. Y una Claro. metodología, pues sí, tienes que tenerla al final de cuentas. Pues sí, o sea, básicamente yo me baso mucho en la teoría eficiente del mercado y sé que pues no 100% de las ocasiones el mercado es eficiente. Nos lo enseñan en la universidad todo el tiempo. Las distribuciones, según aquí en la universidad, son completamente normales, pero pues no, o sea, cuando te metes a investigar de manera estadística el mercado, las distribuciones son completamente atípicas, por lo que vas a estar operando en un mercado que básicamente es 100% aleatorio, por lo que los modelos que mejor se acoplan hoy en día al discretional trading, lo que hacemos Ajá, nosotros, es buscar un modelo que busque precisamente la eficiencia del mercado. exacto, pero al final son cosas que se van repitiendo a lo largo del tiempo, que como lo conocemos mucho como setups, ¿no? Que mucha gente dice, no, Así ¿cuál es tu es, setup? modelos. Exacto, modelos de operativa. Entonces al final es encontrar ese modelo en base a tu estrategia. Pero digo, el tema es que aquí hay muchas cosas, por ejemplo, con los soportes, mucha gente dice, ok, rebota aquí, y por ejemplo, ICT dice, o Smart Money Concept, lo demás, donde están todas esas órdenes acumuladas es a donde vamos. Entonces al final varía mucho la forma en la que se opera. Por ejemplo, soportes y resistencias, muchas veces, como bueno, como tú las conociste inicialmente, mucha gente hasta nos reímos a veces, ¿no? De la forma en la que se opera esa forma. Pero hemos visto, por ejemplo, actualmente yo las uso, pero de una forma muy diferente, ya que el pecho suele llegar a esas zonas, pero no las usas como un método de entrada, sino una forma de confirmaciones exteriores o otras cosas. Por ejemplo, en este tipo de zonas el pecho se suelen, hay algo que se llama sistema de puertas, en el cual, por ejemplo, cuando un soporte se rompe y deja de ser soporte, se convierte ahora en una resistencia, entonces va variando. Y es ahí donde puedes apoyarte de cierta forma para hacer puntos donde el precio puede reaccionar. Porque al final el mercado es preciso. ¿Estás de Sí, acuerdo? 100%. El mercado es extremadamente preciso y siempre reacciona en ese punto por algo. Sí, sí, sí. De hecho, la verdad es que les mentiría si supiera por qué a veces hay incluso cosas, como tú dices, precisión algorítmica, de Ujú. que respeta de manera quirúrgica un punto, el 50% de una ineficiencia, el 50% de un order block Exacto, son cosas que al o final, Fibonacci. Es, justo, la forma de entrar por Fibonacci es tan precisa y no conozco muy a fondo cómo funciona el Fibonacci, pero son exactos, son puntos matemáticos muy precisos a los cuales reacciona. Es por lo cual, esto hemos discutido Alberto y yo, que el tema del trading cuantitativo es la forma más eficiente de hacer las cosas, ya que de esta forma
pues Sí, podemos seguir avanzando, pero de una forma más matemática. O sea, analizamos el mercado de una manera como lo hacen los fondos de inversión, los claro. bancos, instituciones, no tanto un análisis técnico. Sí, justamente, o sea, los bancos y las instituciones hay un gran mito que muchas personas dicen, por ejemplo, en los conceptos de smart money, dicen es que aquí hay sell-side liquidity, las instituciones van a buscar liquidar este punto. Realmente no, el trading que se lleva a cabo hoy en día en las instituciones es meramente arbitraje y es precisamente buscar estos espacios en el tiempo, en el high frequency trading, lo que son algoritmos, etcétera, miden las condiciones estadísticas del mercado cuando existen inyecciones de volatilidad increíbles como las aperturas, divergencias y noticias de alto impacto que el mercado precisamente pierde esa eficiencia, por lo que literalmente pues arbitraje es meramente una falta de información en el precio que no refleja por qué. Puede ser por muchísimas cosas, precisamente por volatilidad, porque hay más compradores que vendedores. Y visualmente nosotros podemos verlas en el gráfico, que son los famosos Fair Value Gaps, que son Exacto. los rastros de ese arbitraje. De esa forma, en el mercado podemos ver todo lo que está pasando en ese momento en estos tipos de mercados, incluso las noticias. Con puro análisis técnico podemos ver cómo se interpretan en el gráfico, porque, por ejemplo, no sé si has visto un NFT, cómo reacciona el mercado de una forma tan brusca, Claro, o alguna otra noticia de la Fed, cuando habla Jerome Powell. Y pues de esta forma, o sea, viendo el puro gráfico podemos checar todo eso. Mucha gente a lo mejor, algunos conceptos de Smart Money Concepts, ICT, deben de conocerlos. A lo mejor son los Fair Value Gaps, Order Blocks, soporte, resistencias. sí, básicamente todos estos conceptos son, pues sí, son parte de la ineficiencia que llega a tener el precio y el precio, el mercado como tal, va a buscar la eficiencia naturalmente. Por eso es que viene a estas cosas, a rellenarlas y de una manera pues precisa, ¿no? Si lo ponemos a pensar, pues es meramente equilibrio de precio. Por eso Justo. es que regresa 50%, o por eso es que existen esas mediciones para buscar un equilibrio en el mercado. Y por eso es que estos modelos, que yo lo digo, son modelos que buscan la eficiencia del mercado, pues funcionan también y son sostenibles a largo plazo que nada más entrar a analizar en un ambiente que es 100% aleatorio. Si como dicen, el mercado siempre va en busca de liquidez y en lugares donde no hay liquidez. Sí, sí, Entonces, si lo pueden ver, por ejemplo, en el mercado, cuando el precio sube acumulando, baja distribuyendo. Un claro ejemplo es aquí. Está aquí el precio, cómo va subiendo, sube acumulando y baja distribuyendo. Esto es una forma en la que el mercado se, porque genera liquidez, va a generar esas posiciones de liquidez que posteriormente es dinero que el mercado quiere tomar. Entonces, al final, por ejemplo, ¿cómo describirías tu metodología de ICT? Porque al final hay conceptos. Por ejemplo, es la diferencia entre Smart Money Concepts y ICT, que es lo que mucha gente decía, ¿cuál es la diferencia, no? sí, 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 es un tema bastante controversial que he tocado bastante en TikTok y pues siempre la gente comenta, es que ICT, Smart Money Concept es lo mismo. Realmente no es lo mismo y les voy a explicar por qué. Smart Money Concept, cuando mi primer acercamiento a Smart Money Concept, literalmente solamente fueron conceptos. Son puros conceptos, básicamente. Generalmente sí, son Conceptos, básicamente e conceptos. incluso conceptos que provienen incluso del mismo ICT. Son conceptos que generalmente provienen de ICT. La Y les dan diferencia, variaciones, ¿no? O sí, los hacen más específicos una que otra cosa, pero al final son conceptos. La ICT es una metodología aplicada. sí, 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 es que desafortunadamente, y disculpen la palabra, pero Smart Money Concept, en lo personal siento que está muy prostituido. ¿Por qué? Porque tu primer approach, acercamiento al mercado, te venden un curso de Smart Money Concept porque suena complejo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos creadores de contenido agarran estos conceptos o los renombran. Por ejemplo, Boss, Choch, si les suena, eso no es de ICT para nada. ICT jamás menciona esos conceptos, simplemente son renombrados para vender cursos y te enseñan solamente los conceptos, no te enseñan a aplicarlos a precisamente a una zona lógica donde el mercado pierde eficiencia y es cuando estos fenómenos que podemos identificar visualmente nos ayudan a tener Exacto, rentabilidad. esa es la diferencia. O sea, no solamente, como te decía, de Smart Money Concepts, de que breaker, entras. Yo mucho tiempo estuve así, breaker, entras. O buscas aquí y pum. Pero al final, de cierta forma, ICT y otras formas como las que operamos nosotros dos, tiene una metodología, un porqué atrás. No es de que, no es- porque al final termina siendo lo mismo que el chartismo y otras cosas, de que, estoy viendo Es un la, patrón, es un es un setup. patrón, ajá. Y terminas viendo, por ejemplo, con Smart Money Concepts, dices, prueba el gap, no es entrar y ya. No, sería lo mismo con un patrón de cada patrón, y eso no es lo que realmente funciona, es una metodología, que es buscas tu cero, buscas tu zona operativa, buscas motivos por los cuales entrar. Claro. No solamente eso, que checas liquidez, checas El también volumen. el volumen. Entonces, al final son muchas cosas, en qué zona está. Por ejemplo,
yo opero mucho con los order blocks, que son zonas de donde se acumulan órdenes de instituciones, bancos, y yo tengo algo que es que reacciona casi siempre al 50% y en base a una línea de tendencia voy buscando mi entrada. Entonces esto es lo que me ayuda a poder meter mi entrada. Esto, por ejemplo, lo haces de una forma un poco diferente. ¿Cómo es? Sí, pues, o sea, básicamente, como tú lo mencionas, son setups que incluso pueden llegar a parecerse al chartismo, ¿no? Porque es algo que constantemente aparece en el precio y tú llegas a automatizar tanto ese análisis que simplemente te dedicas a identificar, ya ni siquiera analizar. Por lo que, pues justamente como lo mencionas, el primer filtro es el horario. ¿Por qué me enfoco, por supuesto, en la apertura? ¿Por qué? Porque son estas inyecciones de liquidez, estos eventos en el mercado donde puede llegar a ser eficiente por unos pocos segundos o minutos. Por lo que precisamente estos fenómenos visuales que nosotros identificamos como el modelo 2022 suceden. Por X o Y razón, suceden, podrán ser las consecuencias visuales de las decisiones matemáticas de las instituciones, metiendo mucho volumen en esas ineficiencias, porque no les miento, o sea, tengo una bitácora llenísima de cómo el precio viene a hacer esto y regresa a la ineficiencia y es donde me meto y se distribuye. Sí, exacto. Al final es encontrar como ese modelo, ese setup. Por ejemplo, en tu caso que es scalp, pues lo buscas en un horario que es de nueve A treinta 11. a 11. Y en mi caso que yo lo hago más de intradía, yo busco mi setup en, bueno, no tiene un horario tan específico, pero sí busco cosas que se son sí o sí. Por ejemplo, tiene que ir a un order block al 50%. A partir de ahí buscar un inducement, buscar un rompimiento o un modelo de entrada. Hay diferentes modelos de entrada que a lo mejor algunos suelen conocer, a lo mejor el Inversal Fair Value Gap, o muchos lo conocen El como PPR. BFR, así es. Y en base a eso, pues ya buscan su entrada y ya apuntan a una zona. Pero es diferente. Igual esto, cabe recalcar que hay diferentes modelos de operativa, no solo en estos conceptos, se aplican diferentemente, ya sea swing, intradía o scalp. Pues sí, de hecho acabo de salir del gimnasio, Así es. estamos bastante bombeados. Y bueno, pero sí, o sea, justamente como lo mencionas, hay que tratar de identificar estas cosas en lugar de Smart Money Concepts, que es meramente conceptos de escupir un gráfico. Y, porque ellos no te dicen, oye, vete a tal hora y trata de identificar esto. No. O sea, lo que yo rescaté bastante de Smart Money Concept es que los primeros videos de YouTube, y bastante me vicié con con esa metodología de operar, era, bueno, tu lógica tiene que ser encontrar un boss. Después ahí te explicaban medio rangos operativos, te explicaban algo de tiene que romper un rango, un alto interno, que es la liquidez, te metes en un order block arriba, si estás tendencia bajista, y ahí ejecutas tu orden. Pero no te Ujú. decían, oye, búscala a tal hora, o esto pasa por esto. No, no, simplemente es como tú identifica o analiza esto. Pero pues si te das cuenta es que pasa todo el tiempo. Y está lleno, si tu única estrategia es analizar, está lleno de, pues, de estas cosas el mercado que puedes caer en muchísimas cosas que Sí, al final es buscar un, bueno, varía un poco cuando es intradía y swing, pero tienes que buscar ese setup que tienes. hace este fenómeno que sucede. Exacto, es un setup que muchas veces no sabes cuándo va a ocurrir. Bueno, de manera scalp, pues sabes que siempre ocurre de 9:30, Aún, 11 de la incluso hasta mañana. 9.50 puede llegar a ser un poco más preciso. 9.30, 9.50 la Justo. entrada está ahí. De forma de intradía ocurre, pero ocurre en rangos principalmente operativos. Por ejemplo, suele ocurrir principalmente en la sesión AM de Nueva York y en la sesión de Asia. Y depende también del par, o sea, cada es diferente, pero sí identificar ese setup. Incluso puede ser diferente entre los diferentes pares que hay, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. De hecho, estos fenómenos suceden, me atrevo a decir, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el mercado siempre está en constante cambio y siempre está Es sometido fractal. es fractal y está sometido a muchísima liquidez constantemente. Por lo que puedes encontrar este cero tanto en la apertura de Asia, al final de Asia, en la apertura de Londres, al final de Londres, en la apertura de Nueva York o al final de la sesión de Nueva York. Puedes encontrarlo absolutamente todo el tiempo con los conceptos de ICT o incluso, bueno, yo les voy a ser totalmente honesto, lo que me dio la capacidad de entender perfectamente ICT, porque muchos dicen es muy complejo y la chingada. La verdad es que no, o sea, es muy simple. Pero lo que me dio la habilidad de entenderlo rápido precisamente fue el Smart Money Concept, que estudié demasiados conceptos y ahí más o menos empezaba a tener Ya en resultados. base a saber los conceptos, ya sabes cómo son y ahora ya los aplicas a una metodología. Exactamente, eso es lo Esa que es te da la algo clave. rentabilidad. Volviendo un poco a la parte de de las diferentes metodologías que hay, creo que al final cada una tiene la suya. Hay unas más precisas que otras. Hay unas que realmente son basura, como puede ser el chartismo, pero al final, de cierta forma, todas funcionan un poco. Pues es algo que sucede en el mercado.
Exacto, sucede en el mercado y se Sucede. repite y por eso existen múltiples, como las que hemos mencionado. Incluso también hay formas, pero al final las formas más precisas que nosotros hemos conocido, de cierta forma, es ICT, la metodología de presión algorítmica, que al final van muy de la mano. Porque, por ejemplo, en el mercado muchas veces buscas una entrada que sea, este, ¿qué te gusta? La metodología es entrar en el mero punto donde va a caer, y después viene una entrada, y ya después vienen múltiples reentradas, ¿no? Entonces al final va cambiando. Por ejemplo, también está el tema del trading cuantitativo, que al final Cuantitative. son decisiones tomadas en base a matemáticas. Ahí no es un análisis técnico, son Sí, decisiones completamente más es arbitraje. matemáticas. Es literalmente una estrategia muy, muy famosa de arbitraje. Es cuando pongan ustedes en su cabeza, tienes dos supermercados. Entonces, en un supermercado está un huevo que vale Ujú. 10 pesos y en otro supermercado está otro huevo que vale 13 pesos. Precisamente cuando existen estos impactos de volatilidad en el precio, los proveedores de liquidez no alcanzan a recibir esa información en milisegundos, podría ser, por lo que un trader podría hacer una operación completamente sin riesgo vendiendo este huevo que le cuesta 11 pesos en otro mercado vendiéndolo a 13 pesos. Entonces, completamente mitiga el riesgo y tiene una ganancia en cuestión de high frequency trading, que son algoritmos de altísima frecuencia. Incluso también hay metodologías que se basan en lo fundamental, porque ahorita estamos hablando de lo técnico, lo matemático, que es algo de lo que casi no hable el tema matemático y el tema Y el fundamental. tema fundamental. Ahí yo he escuchado mucha gente que solamente opera noticias. Solamente Y ahí noticias. hay un tema. Exactamente. Bueno, la teoría eficiente del mercado, incluso si han leído la teoría de Dow, nos dice que todo lo descuenta el precio, que el precio descuenta absolutamente toda la información que está en él. Entonces, visualmente tú puedes ver absolutamente todo. Cuando te empiezas a meter precisamente a temas ya estocásticos en el tema matemático, como dice Daniel, te das cuenta que el mercado es completamente aleatorio. O sea, y muchas personas dicen, yo puedo analizar en base, yo puedo adivinar en un minuto a dónde va a ir el precio. No puedes. Necesitas precisamente un fenómeno como un setup que busque esa eficiencia cuando hay ineficiencia en el precio. Justo, te puedes tener noción. O sea, al final el mercado siempre es Puedes tener una aleatorio. noción de la Y distribución. puedes conocerlo un poco, porque al final lo que hacemos los traders es ver el diario, ver el mercado diariamente. Aparte cíclico, Exacto, y lo conocemos. Entonces podemos decir, ah, ok, aquí es muy probable que pase esto. Pero al final no sabemos si va a pasar o no. Al final son estimaciones que pasan, probabilidades. son probabilidades. Tenemos altas probabilidades de que suceda. Y eso Así es lo que es. nos da la ventaja. Entonces al final, pues mira, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué metodologías creen que son mejores? Ahí está la parte fundamental, la parte técnica, la parte matemática, de la que casi nadie habla, de las que estaremos hablando más próximamente. Y pues sí, o sea, al final creo que todas son, bueno, descartando también hay que tener ciertos filtros, ¿no? Para saber qué metodología usar y Claro, saber que obviamente, yo escucho estrategias que dicen, no, ok, tengo una estrategia que tiene un win rate del 30% y es rentable, está perfecto. pasa, Exacto, hay estrategias del 50% de rentabilidad, pasa. 80, 70. Claro. Una del 100% no existe. No, Estamos es de que es acuerdo. imposible. Necesitarías otro tipo de estrategia, como Sí, las que exacto. mencioné, o sea, literalmente aprovechar esta desinformación, un hueco de información para vender un objeto más barato en otro mercado mucho más caro, pero Es hasta arbitraje. es meramente arbitraje y pasa muy, muy rara vez. A los que no saben qué es el arbitraje, es, por ejemplo, encuentras en una parte el precio más barato y lo vendes en otro lugar en uno que está un poco más caro. Como puede ser, sí. Literalmente. Lo puedes comprar muy, muy barato en un mercado y revenderlo en otro lugar demasiado más caro. Entonces, al final, de cierta Es una forma, operación sin riesgo y eso es lo que hacen las instituciones. Ese es su trading ahorita. justo, entonces al final, de cierta forma, no es que una operativa sea mejor que otra, al final, con la que cada que persona se halle, si le funciona, es perfecto. Y Adelante. exacto, entonces al final lo que buscamos es, si te funciona, adelante. Y hay Lo, formas fundamentales, técnicas y matemáticas. lo que Cada persona quiero, decide cómo opera. lo que quiero destacar ahorita precisamente es, pues justamente, ¿no? Que nos hemos metido mucho en el tema estadístico. Pues sí, especular. Especular yo solamente lo haría porque es un mercado meramente especulativo, el mercado de futuros donde operamos, el contrato del E-mini S&P, pues es un derivado, ¿no? Y es meramente el futuro es para especular, porque estás especulando a futuro. Yo digo que es imposible hacerlo en un minuto. O sea, de verdad, no puedes hacerlo, no puedes basar tu operativa en especulación. Si acaso yo llegaría a especular con noticias macroeconómicas, como mencionas, ¿no? Es por eso que vemos también gráficos en temporalidades mayores, ¿no? Muchísimo más Al final, altas, es mucho más información. exacto, tienes que tener en cuenta la dirección del precio, que se la puedes tener en cuenta en a lo mejor en H4 en el gráfico diario. Luego la estructura, porque al final H4 se puede ver bajista, pero a lo mejor estás operando un retroceso y eso lo ves en M15. Y en M1 es más que nada refinar entradas, ¿no? En M1 es básicamente entrar. Ya ni Exacto, siquiera es analizar, es entrar ejecutar. justamente.
Sí, básicamente eso. Sí, tengan mucho cuidado con eso. No traten de especular. Ustedes no son genios, lamento que se los diga, pero no son genios de la lámpara mágica y aquí tienen su futuro en su cabecita. Ya sé que posiblemente caiga mucho hate de eso no, sí se puede y puedes adivinar el precio. Ni a las instituciones les interesa, Necesitas créanme. tener una metodología clara. Esta es una Y al final metodología puede ser, ya sea, la metodología puede funcionar ya sea de forma matemática, fundamental o técnica o como lo técnica, hacemos nosotros. claro. Y todas son perfectas. Yo he visto mucha gente que de manera fundamental, en base a las noticias, por probabilidades, pueden de cierta forma no predecir, o sea, bueno, de cierta forma predecir por probabilidades, pero al final no es 100% rentable, es a lo que vamos, ¿no? Al conocer tu metodología, sabes que tienes las probabilidades a favor y sabes que eso te va a dar una ventaja. Claro, porque conoces qué está haciendo el precio. Entonces, Entonces, con la experiencia, claro que podrías llegar a especular qué va a ser en cierta hora. y de cierta forma le queda la que una metodología sea rentable es la gestión de riesgo, el saber que tienes 100%. probabilidades a tu favor. Entonces al final, si tú lanzas una moneda 10 veces, sabes que 6 van a caer cara y sabes que te vas a llevar mínimo un 1 a 2, ya tienes la victoria. Entonces al final es, en base a esa estrategia, tener una buena gestión de riesgo, una buena metodología, al final la mejor que puedas. Y pues operar o sea, tener una buena psicología. O sea, al final es lo que incluye toda la metodología, porque mucha gente puede tener conceptos muy duros y no saberlos Pues no aplicar. les sirve de nada si no tienen gestión de riesgo o no lo Exacto, aplican precisamente a una zona lógica. exacto. Entonces al final hay que saber bien cómo hacerlo y enfocarse en esa metodología y pues ver esas formas en las que la gente puede operar. O sea, no hay ninguna incorrecta, no hay ninguna correcta, hay variedad y es padre conocer todas. O sea, es algo interesante porque pues, al final nunca terminamos de aprender, ¿no? No, pues es que de hecho ahorita hay mucha pues disputa entre eso, porque hay muchas personas que dicen es que ustedes no pueden ser rentables viendo nada más gráficos, están apostando. Claro que Exacto. no, o sea, estamos fondeados y literalmente retiramos constantemente, por lo que somos la prueba viviente de que de verdad se puede ser rentable observando nada más la acción del precio, ya sea con la metodología, Que cuanto sea. llámale soporte resistencia, expresión algorítmica, ICT, Smart Money Concept, se puede hacerlo, pero si tienes precisamente este modelo, es lógico y por supuesto que se puede justificar matemáticamente, o sea, por lo mismo, que son modelos que buscan la eficiencia del precio. Pues al final, si buscar esa metodología, si lo resumimos, es tener no solo los conceptos, una buena metodología, una forma de operar con buena gestión de riesgo, buena psicología, y eso es lo que nos va a ayudar a hacer que esa metodología funcione, que esa estrategia funcione y vamos a tener un buen desempeño y buenas ganancias, utilidades. Claro. Algo que tengas a tu favor en el tiempo, algo que sabes que sí se repite, que Exacto. es ese setup y bueno, como dices, eh, gestión de riesgo, creo que lo pongo en la pirámide de acá, porque incluso hay un Claro. experimento que dice que una persona puede ser rentable literalmente si mete operaciones, una operación 50-50, o sea, que vaya uno profit, uno stop loss, pero si tiene una buena gestión del riesgo, podría ser rentable simplemente tratando una moneda al aire, echando un volado y decidiendo si compra o vende un día. Es que es algo chistoso. Es sostenible. Yo hubo un tiempo en el que, iba a sonar una estupidez, pero hubo un tiempo en el que en el casino quise diseñar una estrategia. Y esa estrategia era buena solamente porque tenía una buena gestión de riesgo. Porque al final en un casino, Exactamente. las que tienen las probabilidades de ganar en un casino siempre es la casa, o sea, el casino. Pero al final, de cierta forma, con una gestión de riesgo, puedes aumentar de cierta forma tus probabilidades. Por ejemplo, en la ruleta, yo recuerdo que un tiempo lo que hacía era apostaba a un número y al color rojo. Entonces, al final, las probabilidades que tenías de ganar son de un 47% aproximadamente, 47-48% de quedar tablas, ¿no? Pero si en una de esas le pegas al número, es un 36-1. Eso es Sí. una buena utilidad. Entonces, al final, de cierta forma, lo que tratas de hacer es alargar con una pequeña cantidad del capital que vas a utilizar de cierta forma para apostar, ibas alargando esas posiciones, de cierta forma, esas apuestas, las ibas alargando lo más que pudieras. Entonces, entre más turnos pasan, de cierta forma, aunque son eventos Las independientes, probabilidades aumentan las probabilidades aumentan. para que... Y al tener eso de una buena gestión de riesgo, tienes todavía mayores probabilidades. Entonces, esa es una metodología. Al final, contra el casino no tenemos probabilidades a nuestro favor, pero la Pero la gestión de estadística riesgo, está a tu favor. exacto, la gestión de riesgo puede ser lo bueno. Al Claro. final, pues ahí, o sea, nunca, si nunca, nunca se hace rentable, a menos que Te sepas contar sacan, te cartas. sacan. Exacto. Pero al final ahí puedes ver un claro ejemplo de por qué la gestión de riesgo es importante. Porque por pura gestión de riesgo, Puedes es lograr. más, ajá, puedes lograr las cosas. Al final no tienes tantas probabilidades a tu favor, pero esa misma gestión de riesgo te da esas probabilidades De que aunque poder no es... sobrevivir. O Exacto. sea, tú pon tu cuenta, la mayoría de gente que hace challenge, por ejemplo, en Funding Pips y así, que tienen su 10% de drawdown, si tienen un 1% de gestión de riesgo al día, un trade, yo lo llamo la regla del uno, que es un activo, un trade,
1% de riesgo. Con esa gestión del 10% tienes 10 tiros. Dime qué tan probable es que, aunque seas malísimo operando, Incluso puedes operar con 0.5% de riesgo. bueno, incluso si con 0.5% aumenta todavía tus tiros a 20, Exacto, y al final el trading, esto es algo muy importante. no puedes fallar Y- 20 veces seguidas. O sea, Exacto, tienes o que sea, estar muy, muy pendejo. Quedas tablas, tal vez ujú, no ganas, pero no vas a quemar tu cuenta. A eso vamos, ¿no? exacto. Y al final, o sea, el trading es un juego que es un juego infinito, no es un juego finito. ¿Qué es algo finito? Es algo que se acaba. Algo infinito es algo que dura mucho tiempo. Entonces, de esta forma, lo que tratamos de hacer es sobrevivir en el tiempo con esta metodología. Entonces, al final, si tu estrategia te ayuda a sobrevivir en el tiempo, ya estás ganando. Ser consistente. Porque no Exactamente. es algo que dices, del casino es algo finito. Dices, apuesto, gano o pierdo. Entonces, no buscamos eso, buscamos sobrevivir a lo largo del tiempo y sacar utilidades. No sacar un 100% hoy y mañana perder todo. Sacar Nosotros ganancias consistentes. es- Lo importante de saber que estamos jugando un juego infinito, que es el trading, tenemos que sobrevivir, como dices, a largo plazo. a largo plazo. Nuestra herramienta principal para lograr esta supervivencia es la gestión del riesgo, porque yo creo que el 80% de un buen setup está en la gestión del riesgo y el otro 20% en la ejecución. ¿Por qué? Porque el mercado es meramente aleatorio, pero todavía si tienes un buen setup, aumentas todas esas probabilidades de éxito y todavía probabilidades de sobrevivir a largo Incluso una plazo. buena psicología. O sea, hay muchas cosas que lo involucran en la metodología. Al final, o sea, lo que estamos tratando de hoy es hablar sobre las diferentes formas de operar y al final es buscar algo que realmente puedas tener esa sensorial que sí funciona. Y esto lo haces con backtesting. Es la única forma de hacerlo, backtesting, ver datos históricos y ves que realmente lo estás Y sobre haciendo, todo probarlo ejecutar. tú mismo, porque Exacto. tienes que tener Ejecutar. fe en lo que haces. Si no tienes fe en un modelo, jamás vas a poder Y cómo tú enfocarte. desarrollas esa confianza, sabiendo que funciona, practicando, practicando, repitiendo, repitiendo, Observándolo repitiendo, y observando. exactamente, Ha llegado un punto, por ejemplo, en el que conocemos el par que operamos de forma tan bien que incluso hasta podemos de cierta forma especular y tener probabilidades a nuestro favor. Por ejemplo, tú con el SP500, sí, ya lo conozco muy bien, yo con el USDJPY, y al final también, por ejemplo, sabemos cómo para cada par cómo se comporta y eso nos puede dar probabilidades. claro. Pues sí, o sea, es literalmente experiencia. Así Y es. nuestro trading discrecional, desafortunadamente, se basa muchísimo en la experiencia, no tanto en un modelo matemático que puede tener una institución para Por eso es precisamente, que como traders tardamos mucho tiempo, meses, incluso años es en una poder habilidad adquirir. Es una que habilidad, tienes que desarrollar y cuesta mucho. sangre, sudor y lágrimas. Así es. Entonces al final es ser persistente, aguantar, tener una metodología y seguir Gestión ahí, de seguir riesgo, ahí. Si ya viste que funcionó, ver que te está fallando, y por eso sirve el Trading Journal, una bitácora donde puedes estar checando eso y aferrarte a eso y seguir probabilidad. Y eso aumenta tus probabilidades, porque al final, ¿qué probabilidad tiene una persona que dura un mes en trading? Ninguna. Una persona que tiene un año aumenta poco. Una persona que lleva años, quieras que no, prueba y error, pura inercia, vas a llegar a ese resultado. Entonces al final tú lo que buscas como trader es aumentar tus probabilidades. ¿Y cómo aumentas tus probabilidades? Estando ahí diariamente repitiendo y aplicando tu metodología, poniendo en práctica, repitiendo, 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 como en el gimnasio. Repites, repites hasta obtener el resultado. Lo mismo es con cualquier modelo de negocio. repetir, 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 repetir. Tal vez no tienes resultados, pero eres un poco mejor. Exacto, vas mejorando. El resultado es un poco mejor, repites, 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 un poco Sin mejor. resultados, pero eres mejor. Y Y llega un así, punto ese en el que vasito de se la va nada, llenando. ¡pum!, tienes el resultado. Entonces, ¡pum!, es ir poco a poco. Exactamente. Y pues sí, para ir concluyendo, pues podríamos decir que no existe una buena metodología al final, o sea, no existe una buena ni una El mala, discrecional es todo un mundo es enorme. aleatorio y entonces Se puede asumir que de cierta forma hay tres formas, que es la técnica, la fundamental y la matemática. puedes tener probabilidades juntando esas tres. Exacto, puedes armar tu propia estrategia, además cosas, tu metodología. Entonces al final es, pues, con lo que te sientas cómodo, pero tener en cuenta que no solamente es conceptos, sino es saberlos aplicar. Y ojo, este es un buen consejo para la banda. Mucha gente se siente frustrada porque no entiende los movimientos del precio. Brother, de verdad no tienes que entenderlos. O sea, hay muchas cosas que no tienen sentido en el precio. Como les comento, es completamente aleatorio. Busca estos modelos que Un precisamente setup. busca estos setups que sabes que se repiten en el tiempo y es lo que te va a justificar tus entradas, lo que te va a ayudar a sobrevivir, porque tienes eso a tu favor. Esta línea temporal lo tienes a tu favor. Conocer esos setups también que digas, ok, este mismo setup que estoy buscando tiene estas variaciones y en base a estas variaciones puedo operar de cierta forma, que esta variación es muy poco probable, esta es un setup tipo A que es muy probable. Yo creo que podemos resumir todo esto en que el approach que tenemos hoy, 2025, ¿sí? Ujú. El approach 2025 que tiene que tener un trader
no es tanto a analizar, sino conocer un setup, Así es. reducir todo tu conocimiento, tanto de Smart Money Concept como soportes, resistencias, Aplicar conceptos a una a una metodología. metodología, a un setup que sabes que se repite y es lo que te va a dar consistencia. Porque la consistencia no está en tú tratando de especular en velas de un minuto. Es repitiendo, repitiendo, conociendo y seguir, seguir, seguir hasta así. Como dices, tratar de buscar este setup y decir, esto se repitió ayer, antier, el miércoles, el jueves, a tal hora, y ahí está la rentabilidad. Sí, sí. Y bueno, al final cuéntenos qué metodología usan ustedes y pues quedamos al tanto y aquí estamos. Éxito, banda. Nos vemos en el siguiente episodio de La Velita Roja. Cuídense.